Muy buenas a todos, soy Imabruji y estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos en la siguiente parte del curso de análisis técnico y trading. A partir de este vídeo vamos a empezar ya por fin a tocar el gráfico. Ahora primero vamos a hacer una pequeña introducción a cosas que debéis de saber o que os interesa saber sobre el gráfico de Bitcoin. Y vamos a hablar un poco sobre las temporalidades, ¿vale? Porque cada uno de vosotros tendréis que elegir una temporalidad en la que trabajar. No debéis trabajar en todas las temporalidades a la vez, así que vamos a ver qué distintas temporalidades se pueden trabajar, que las probéis y podáis decidiros por una de ellas, las ventajas e inconvenientes de cada una. Primero, antes de hablar de temporalidades, hay algo importante que hay que comentar, ¿vale? Lo primero, la gente europea o la gente de LATAM, la gente que use otras monedas que no sea el dólar. Recomendación principal del canal y de muchos analistas y prácticamente consenso mundial. El trading de Bitcoin, de criptomonedas y de activos en general, mejor hacerlo con el dólar y no con el euro. Quiere decir, cuando tú vas a TradingView, tú puedes buscar BTC y poner luego la moneda con la que la quieras comparar. Bitcoin contra el euro, Bitcoin contra el dólar, Bitcoin contra el yen. Tú puedes tradear el Bitcoin euro, ¿vale? Tú puedes ver el gráfico del Bitcoin euro y es muy similar al gráfico de Bitcoin dólar. Pero lo primero, por ejemplo, Bitcoin euro está en $18.800. Bitcoin dólar está justamente en $20.000. Entonces, los precios ya son diferentes. Luego, el euro dólar también cambia de valor. A veces el euro vale más que el dólar, a veces el dólar vale más que el euro, a veces la diferencia es más grande, entonces los movimientos no serán iguales, eso es importante, pueden ser un poco mayores, un poco menores en el euro dólar. Entonces es importante que os decidáis por una. Recomendación principal siempre va a ser tradear con el dólar. La razón es muy sencilla, la gran mayoría de la gente tradea con el dólar y se basa en el dólar. La mayor parte del dinero en el tema de las criptos está en dólar y las stablecoins están en dólares. Así que como todo el ecosistema usa sobre todo dólares, tradear con el Bitcoin euro es un error, ¿vale? Porque como os digo, el euro puede bajar frente al dólar y que luego, por ejemplo, Bitcoin toque los $20.000, pero que el euro debería haber tocado los $18.700, pero como la diferencia ha aumentado entre el euro y el dólar, Bitcoin nunca va a tocar tu soporte. Eso es importante porque la gente se va a fijar en el dólar y no en el euro. Una vez hemos entendido eso, vamos a hablar un poco de temporalidades, ¿vale? Esto es importante porque os hablaré, hay cosas buenas y cosas malas de cada una de las maneras de analizar. La primera manera de analizar, la primera temporalidad que voy a comentar es el scalping. ¿Qué es el scalping? Es un tipo de trading muy a corto plazo, ¿vale? Básicamente, este tipo de gente que hace scalping mira gráficas de 30 segundos, de incluso 15 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos, ¿vale? Son gráficas muy pequeñas que varían mucho con el tiempo. Cualquier movimiento que veamos en el mercado va a haber un movimiento muy grande en nuestra operación. Cosas positivas del scalping, pues que es muy frenético y básicamente vas a tener muchas más ganancias que haciendo day trading, que hablaremos de las demás, ¿vale? Básicamente, haciendo scalping puedes aprovechar todos y cada uno de los movimientos que hace Bitcoin. Para que os hagáis la idea, movimiento arriba, movimiento abajo, movimiento arriba, movimiento abajo. Tú podrías haber aprovechado todo esto. Si tú te vas a gráfico de 1 hora, solo ves poco a poco un movimiento al alza. Por lo cual ahí tienes un poco una diferencia. En el day trading, por mucho que tú pongas un long y tú estés en long 24 horas, aprovecharás el movimiento principal, pero no cada uno de las caídas las podrás aprovechar, ¿vale? O sea, es muy frenético. Las operaciones son muy rápidas, estamos hablando de minutos, pero también tiene su lado negativo, y es que al ser tan frenético y estar con temporalidades tan bajas, a veces no es tan estable como temporalidades más altas. Además, también, obviamente, ocupa más tiempo. Y esto lo voy a comentar. Básicamente, cuando tú haces un análisis en gráfico de 1 minuto, el análisis te va a durar 10 minutitos, no va a durar mucho más. Y el trade también no debería durar más de 10 minutos en este caso, ¿no? Entonces tú vas a tener que estar siempre mirando el gráfico, aprovechando, fijar si ha funcionado, si no ha funcionado, hacer otro análisis nuevo, y vas a estar varias horas así durante el día. En cambio, si tú haces un análisis en gráfico diario, ese análisis te va a servir durante 1 semana, 2 semanas, lo cual ahí veis un poco la diferencia, ¿vale? Si tú tienes mucho tiempo libre, tú puedes hacer scalping de una manera pues más frenética y echarle más horas, pero si tú tienes poco tiempo para analizar o tradear, lo mejor es temporalidades más altas, porque tú tendrás que hacer un análisis a la semana, como mucho, y ya tendrás tu operación puesta para toda la semana. Como digo, no vas a ganar tanto como con el scalping bien hecho, porque no aprovecharás todos y cada uno de los movimientos en gráficos de 5 minutos, pero sí es cierto que la
el movimiento principal lo vas a coger mucho mejor. Vamos al siguiente, ¿qué es el day trading? El day trading pues es, pues como dice el nombre, intradía, ¿vale? Son operaciones intradías. Básicamente se usan temporalidades de 5 minutos a 30 minutos. Son temporalidades que básicamente te duran las operaciones 1 o 2 horas. No duran mucho más tampoco, ¿vale? 2 horitas, 4 horas como mucho, pero ya está, ¿vale? Como veis en el day trading, básicamente tú puedes abrir varias operaciones al día, pero no es como los scalpers. Los scalpers podrían abrir perfectamente 100 operaciones al día y el day trader a lo mejor abre 5 o 6 operaciones por día. Entonces, ¿es recomendable el day trading? Bueno, para la gente que tenga no tanto tiempo como para echarle 3 horas al día al gráfico, pero sí puede hacer un par o 3 de operaciones al día, estarse ahí, pues un par de horitas ahí, pim pam pam pam, analizar un par de veces durante el día. Para gente que pueda analizar un par de veces al día, estar ahí un ratito encima del ordenador y prepararse a analizar el gráfico de como mucho 30 minutos, 1 hora, pues entonces sí va a estar bien. Luego pasamos al siguiente, que es el swing trading. Este ya es un poco el que yo uso, ¿no? Estamos hablando de seguir tendencias sólidas, estamos hablando de seguir movimientos potentes, estamos hablando de analizar en gráfico de 4 horas y para ver también un poco la tendencia principal o ver el gráfico de un día, por ejemplo, ¿vale? Y estas operaciones sí es cierto que en este caso toman varios días o incluso hasta una semana pueden llegar a tomar estas operaciones en cerrarse, ¿vale? Estamos hablando de trades un poco más a largo plazo. Lo bueno, tú puedes hacer un análisis al día o cada 2 días o cada 3 días incluso, ¿no? Y vigilar tu operación cada X días, no tienes que estar encima de esa operación todo el santo día. Cosas negativas de esto, que vas a tener operaciones la mayoría de las veces abiertas por la noche y esto puede ser que te quite un poco el sueño si no tienes, si no has entrenado bien la mente o te has sobreapalancado o tienes algún problema con algún trade, puede ser que te quite un poco el sueño. Entonces, bueno, el scalping, pues no vas a tener abiertas operaciones por la noche, pero en el swing trading ya vas a empezar a tenerlas, entonces hay que tener cuidado con ello, ¿vale? Entonces, para la gente con menos tiempo, mejor el swing trading, para la gente con menos experiencia, también os digo, para mi personal, mejor el swing trading, ya que, como os digo, temporalidades más altas van a tener más probabilidad de estar acertadas. Y por último, tendrías otro tipo de trading que se llamaría el position trading o el trading posicional. Tiene otros nombres también, pero básicamente es un trading a largo plazo, ¿vale? También se llama trading a largo plazo. Básicamente aquí las operaciones se mantienen abiertas durante meses o incluso hasta un año, ¿vale? Esto en las criptos no se lleva tanto porque, bueno, tenemos los ciclos, tenemos caídas muy potentes en el mercado muchas veces. Entonces, esto se hace más en el trading pues de bolsa. Pero sí es cierto que está bien que sepáis que existe el trading a largo plazo. Aquí se estudia sobre todo gráfico semanal y gráfico mensual. Entonces, claro, tú haces un análisis en gráfico mensual, hasta dentro de 5 o 6 meses no hace falta ni que mires el gráfico porque no habrá cambiado prácticamente nada. Entonces, pues básicamente es para ver un poco más estructuras de muy largo plazo en el gráfico, tanto de Bitcoin como de la bolsa o de lo que estés analizando. Básicamente, pues como os digo, el trading más calculado y menos frenético de todos. Y aquí el análisis fundamental también tiene peso, también tiene bastante peso porque obviamente dentro de un tiempo de un año pueden pasar muchas cosas que también tienes que tener en cuenta. ¿Cuánto debería durar tu posición en general? Pues muy sencillo. Si tú analizas temporalidad de 1 hora, tu operación debería durar entre 12 y 15 horas. Esto es así de sencillo, ¿vale? Tienes que multiplicar la temporalidad que tú estás viendo por 12 o 15 horas. O sea, por 12 o por 15. En este caso, 1 hora, pues serían 12 o 15 horas. 1 minuto, 12 o 15 minutos. Más de eso, realmente tu operación no debería de durar. ¿Por qué motivo? Porque os daréis cuenta, sobre todo si le echáis unos vistazos, de que, por ejemplo, podemos ver aquí, tenemos aquí una señal de que el MACD se ha cruzado al alza y ese MACD se ha cruzado a la baja aquí. ¿Cuánto ha tardado? Ha tardado básicamente un día, en este caso prácticamente 20 y pico horas. Ha tardado un poco más, ¿vale? Pero como os digo, 15 horas... no mucho más. Después de 15 horas empezaréis a ver que vuestro movimiento principal ha terminado. Si tú te vas al gráfico de 5 minutos, verás aquí que probablemente entre este cruza al alza del MACD y este cruza a la baja del MACD, probablemente han pasado pues 20 veces esos 5 minutos. Han pasado 20 velas, más o menos, ¿vale? Entonces, está bien que interesante que si tú abres una operación para gráfico de 1 hora y tu operación dura 30 minutos, probablemente estás haciendo algo mal, porque ese análisis de 1 hora no debería de quedar invalidado en 30 minutos. Debería durar todo el movimiento principal, que el movimiento principal debería durar unas 20 horas, 15 horas, dependiendo un poco del movimiento y de la fuerza que lleve.
Lo que sí que es importante, ¿vale? Es que os decidáis por una temporalidad, ya sea, sobre todo, yo diría que eligierais 2 temporalidades para basar vuestros análisis, tipo 5 minutos y 15 minutos, que serían temporalidades conjuntas. Y luego basaros en el gráfico 30 minutos, por ejemplo, para ver la tendencia. Es importante para ver la tendencia principal de vuestro análisis, pasar al gráfico un gráfico un poco más grande. Es importante pasaros a un gráfico un poco más grande, ¿vale? Por ejemplo, para que os hagáis la idea, yo opero gráficos de 1 hora y 4 horas, eso es lo más importante para mí, pero para ver la tendencia, miro gráfico diario, que es para mí el más importante, incluso a veces un poco el semanal. Entonces, si tú operas gráficos de 1 minuto, puedes operar gráficos de 1 minuto y 5 minutos, y para ver la tendencia a lo mejor 15 minutos o incluso 30 minutos. Es que vayáis un poco al siguiente nivel solamente para ver la tendencia, no hacer los análisis ahí, pero ver, estamos bajistas o estamos alcistas, ¿vale? Porque tú puedes estar alcista en 1 hora, pero bajista en semanal, eso es muy importante. Lo que sí es importante es que si tú basas tu análisis en el gráfico de 4 horas, no empieces a abrir el gráfico de 5 minutos porque te vas a liar, ¿vale? Vas a autosabotearte. Básicamente, el gráfico de 5 minutos y el de 4 horas rara vez te van a decir lo mismo. El de 5 minutos te puede decir que vamos para arriba, pero el de 4 horas te va a decir que vamos para abajo. Entonces, tienes que basarte tu análisis en tus temporalidades, quitar las demás del TradingView y ni mirarlas, ¿vale? Eso es importante. Y sin más, pasamos ahora al siguiente vídeo.